actividad, pero todos realmente apoyando la vida, la actividad, el pensamiento, la ideología, la política, etcétera, de Che. En este caso, bueno, quizás circunstancialmente se dio que los militantes que primero tomamos el camino de la Revolución Cubana fueron mi vieja y yo. Increíblemente, mi vieja en un momento determinado, cuando Ernesto ya se convierte en el Che, está en Cuba, para ella volvió la vida a tener un sentido para adelante, un sentido profundo para adelante. Se convirtió realmente en una militante, ella militante en una organización que se llamaba Malena, Movimiento de Liberación Nacional, de a los Viñas. Bueno, de aquella época ustedes no conocerán ni siquiera los nombres, pero bueno, había un escritor, David Viñas, y un hermano del escritor que era hermano, era parte de esa organización. También era en época de Frondizi, ¿no? Hace muchos años, y el vicepresidente de Frondizi que renunció era parte también. Bueno, y la vieja era una de esas militantes. Yo militaba en otro partido. Así que era bastante interesante el tema en mi casa porque vivíamos los dos, mi vieja y yo, mis hermanos ya se habían casado, entonces la discusión y las cosas era, y yo me acuerdo de cuando ella tenía una reunión con sus compañeros, yo me tenía que ir, ¿viste? Porque, así que mis reuniones eran en otro lado, o sea, en la casa había que respetar a la vieja en su reunión. Y después nuestras discusiones y conversaciones con la vieja, ¿no? Que era como una especie de trío, porque, de trío en este sentido, porque obviamente que nos guiaba de alguna manera, o nos interpelaba de alguna manera, era Ernesto en Cuba, ¿no? Nosotros en Argentina con la vieja discutíamos cosas que tenían que ver con el mundo, con América y con Cuba, pero a partir de esto. Y entonces yo recuerdo claramente el tema de cómo la Revolución Cubana en los años 60 hizo un antes y un después en la militancia, y un antes y después en la juventud, ¿sí? Es decir, que la Revolución Cubana realmente fue un impacto para todos nosotros, un impacto para la juventud, un impacto también para los que no eran tan jóvenes, y por supuesto el impacto para los enemigos, ¿no? Y yo siempre digo que enemigo no hay otro, o sea, el capitalismo es un enemigo del pueblo, no es, es un enemigo del pueblo. O sea, mientras haya capitalismo, va a haber explotación, va a haber injusticia, va a haber desigualdad, inequidad, represión, violencia, muerte, etcétera, 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 ¿no? Es decir, lo vivimos a diario. Lo que pasa es que a diario se nos, bueno, entre lo que nos tiran en la cabeza para que nos confundamos por un lado y por otro lado, por lo que es la cotidianidad, a veces se nos va el tema de ver cómo constantemente está sucediendo esto. Ahora, estar con ustedes, sí, encontrarme primero con una organización, me sorprendió, sigo sorprendido. Encontrarme con valores, porque, digamos, valores solo, hay un montón de gente que tiene valores, pero valores que además de eso estén recogiendo historia y estén recogiendo memoria, como estaba hablando la compañera, porque no es una cuestión de sangre, no, es memoria, ¿sí? Es historia, es memoria y valores, pero además organización. Entonces ya el tema se va poniendo un poquito más duro, pero además conciencia, ¿sí? Es decir, porque si estamos hablando del socialismo, si estamos hablando de un partido socialista y estamos hablando del Che, evidentemente estamos hablando de conciencia. Estamos hablando que queremos algo claramente, ¿sí? A lo mejor todavía no sabemos exactamente cómo lograrlo, ¿sí? Pero sabemos qué lograr, ¿sí? Hoy estaba hablando, compañero, de cuando Che llega para... Primero estuvo en el Congo. Es interesante esa parte del Congo porque él tiene un libro que es... Vamos a tratar de que el libro llegue para acá. Que se llama... digamos, algo de... no es la historia, pero es algo que tiene que ver con el Congo. Y él en ese libro habla exactamente así, con la claridad que él tiene con las cosas. Él dice
que es la historia de un fracaso, la historia de una derrota. Pero cuando llega a Bolivia, no era para liberar Bolivia nada más, ¿no? Incluso había compañeros peruanos, argentinos, de otros lugares que estaban involucrados, es decir, que su objetivo era la liberación de América, la liberación de América Latina. Y además era sobre la base de que Cuba solo, en América Latina, no iba a poder, digamos, resistir, que era necesario la forma de apoyar a Cuba, no era nada más que decir una comisión de solidaridad, no, era desarrollar una lucha revolucionaria en cada uno de los países y cambiar la cosa. Y esa conciencia, es decir, esto de los valores, ¿sí? La ideología, o sea, el socialismo, la búsqueda de cuál es y por qué, la organización significa me organizo para lograrlo, ¿no? Y además me hermano con otros para lograrlo, pero además en esa organización hay una ida y vuelta, es decir, hay una forma de organizarse que tiene que ver con la discusión constante y continua de la realidad y de cómo lograr las cosas. Entonces, en ese objetivo, quizás falte lo que en un momento se planteó en aquella época de los 60, que es la estrategia, ¿sí? Quizás falte porque todavía hay etapas para transcurrir, pero la construcción política, la construcción social, la construcción de la conciencia, yo me llevo esto con lo que veo y con lo que he escuchado, y seguramente con las preguntas que van a hacer me lo voy a llevar mucho más como algo muy, muy importante. Incluso hoy estaba diciéndole al compañero que nosotros en Buenos Aires, por ahora en Buenos Aires, después va a ser más lugares, pero por ahora en Buenos Aires, ya terminamos de armar una fundación que se llama Che Vive, y que la idea es digamos, el objetivo fundamental va a ser comunicacional, y que la idea es vincular todas las organizaciones y organismos que tengan algo que ver. Y bueno, como he visto tanto figuras y cosas que tienen que ver, y me llevo tantas cosas de Che, que evidentemente aquí hay valores que son, yo le llamo guevaristas. Y además, para expresarlo, a mí cuando me preguntan, bueno, porque preguntas que a veces no son preguntas fáciles, sino más bien capciosas, ¿no? Me preguntan, bueno, pero ¿cuál es ¿qué? ¿Comunista? No, yo comunista no soy. Yo lo que soy marxista, leninista y guevarista. De esa manera no hay forma de que me metan para otro lado, ¿sí? Es ahí, no hay forma. Me puede gustar, no, pero lo digo con intención realmente, no lo digo porque esto vaya a ser un partido, ¿no? Que estoy formando un partido marxista, leninista y guevarista, no, es para que me digan, no, esto es lo que no soy, punto, otra cosa, ¿no? Empecemos a discutir porque después van a decir, no, pero el comunismo es tal cosa, sí, está bien, dale con eso, no, claro. Entonces, yo venía, cuando estaba en las otras reuniones, un poco preparando cosas que tenían que ver con los lugares. Y no venía tan preparado para encontrarme con esto que tengo delante, que es tantos compañeros, además compañeros militantes, además compañeros con pie territorial, compañeros que además estudian y trabajan dentro de lo que es la profundización, el estudio y demás, ¿no? Entonces, digo, hay algunas cosas que me parece lo mejor leer o hablar, o que Che hable. Yo lo hablo porque es el Che el que está hablando, entonces lo he escrito. Voy a mirar un par de cosas, ¿sí?, en las cuales él está, digamos, mostrando en aquellos años, ¿no?, en los años 60, 61, por allá, mostrando cuál era su visión de la
actividad que había que tener, de la actividad de los jóvenes, de la actividad de la militancia, de la actividad de los revolucionarios, de la actividad de los que querían el socialismo, de la actividad de los que quieren realmente transformar el mundo. Él decía, en una cosa bastante extensa, pero que en un pedazo, que le puso algo así como notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana. Estaba hablando en el año 60, cuando ya empezaba a decirse, bueno, la Revolución Socialista, la Revolución Comunista, etcétera, Estados Unidos tratando de derrotar la revolución. Entonces él dice, incidentalmente, aquí hay que introducir una postura general frente a uno de los más controvertidos términos del mundo actual, el marxismo. Nuestra posición cuando se nos pregunta si somos marxistas o no, es la que tendría un físico al que se le preguntara si es newtoniano o un biólogo si es pausteriano. Hay verdades tan evidentes, tan incorporadas al conocimiento de los pueblos, que ya es inútil discutirlas. Se debe ser marxista con la misma naturalidad con que ser newtoniano en física o pausteriano en biología, considerando que si nuevos hechos determinan nuevos conceptos, no se quitará nunca su parte de verdad a aquellos otros que hayan pasado. Tal es el caso, por ejemplo, de la relatividad einsteiniana o de la teoría de los cuantas de Planck con respecto a los descubrimientos de Newton. Sin embargo, eso no quita absolutamente nada de su grandeza al sabio inglés. Gracias a Newton es que pudo avanzar la física hasta lograr los nuevos conceptos del espacio. El sabio inglés es el eslabón necesario para ello. Entonces, cuando él dice esto, y habla de Marx, y habla de que Newton, y de que después de Newton, Einstein y Planck, él también está diciendo que Marx, 1848, hay que contextualizarlo. Es decir, ese Marx de 1848 hay que estudiarlo y ver de aquello que él estudió del capitalismo, aquello que escribió sobre el capitalismo, que es lo que hoy. Y él lo contextualiza. Y sigue después, más adelante en esto, hablando sobre el marxismo y sobre qué cosas importantes son incluso sobre la teoría revolucionaria que el movimiento que 6 de julio o la revolución cubana tomó o no tomó, ¿sí? De eso, no todo, y que sí y que no. Incluso en uno de los escritos, él habla ya en el año 65, haciendo una crítica, digamos, después le voy a leer una partecita, una crítica sobre la Unión Soviética. En el año 65 y dice, la Unión Soviética vuelve al capitalismo. ¿Qué habrá visto él en esas idas y venidas, esas discusiones y conversaciones con dirigentes de la Unión Soviética como para poder decir, en el 65 la Unión Soviética va para atrás? ¿Sí? Pero lo dijo, lo escribió, lo escribió, está escrito, o sea, no hay ninguna duda de que es su palabra. Y hay una cosa que él escribió en lo que después el Armo le escribió, le mandó a un periódico uruguayo, al periódico, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre del periódico, pero que después, posteriormente, ese escrito se quedó instaurado como el socialismo y el hombre en Cuba. Pero en principio fue todo un escrito que él le manda a ese Marcha, que se llamaba el periódico uruguayo. Entonces él en una parte define el capitalismo. Entonces cuando dice sobre el capitalismo, dice que dentro del capitalismo el ejemplar humano enajenado tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, que es la ley del valor. Ella actúa en todos los aspectos de su vida, va modelando su camino y su destino. Las leyes del capitalismo, invisibles para el común de las gentes y ciegas, actúan sobre el individuo sin que éste se percate. Solo ve la amplitud del horizonte que aparece infinito. Así lo presenta la propaganda capitalista, que pretende extraer del caso Rockefeller, verídico o no, una lección sobre las posibilidades de éxito. Esto me parece muy importante, porque en esta época y en esta etapa de Wikipedia, Internet, Google y de las redes sociales, el tema de cómo nos maneja, ¿no? De cómo de alguna manera estos valores, esto de la ley del valor, o los valores materiales o los valores humanos, ¿sí? Cómo hacen prevalecer los valores materiales sobre los valores humanos y cómo constantemente te están metiendo
por un lado o por otro, para que vos no te pongas en el tema, ¿no es cierto?, de lo que vas a pelear por los valores humanos, por los valores sociales, por la solidaridad, sino por la individualidad, por ver de qué manera lograr mejores cosas para vos, etcétera, ¿no? Y que estás constantemente, vos, desde el punto de vista comunicacional se estudia, ¿no? Cuando yo digo amigo-enemigo, el enemigo estudia. El enemigo estudia cómo comernos la cabeza a nosotros. Nosotros tenemos que estudiar cómo ellos nos tratan de comer la cabeza. Y de qué manera nosotros estudiamos las contradicciones que tiene el capitalismo, ¿sí? Las tenemos que estudiar y tenemos que saberlas y tenemos que conocerlas como partidos o organizaciones que están proponiendo una transformación, porque esa transformación necesita de la derrota de ese enemigo. Si nosotros no derrotamos primero si no conocemos al enemigo no lo vamos a derrotar, y si no lo derrotamos no vamos a lograr llevar adelante esa transformación profunda. Digamos que esto es así. Ahora, aparece como imposible, ¿no? No es imposible. La historia nos ha demostrado que no es imposible. La historia nos ha demostrado que los pueblos son capaces de modificar y dar vuelta la historia y tomar el poder. Yo siempre hago un análisis para mostrarlo muy claro de lo que es la Revolución Cubana. Un tal Fidel Castro, que era dirigente estudiantil de la Federación Universitaria de Cuba en La Habana, él estaba estudiando en La Habana, incluso había estudiado en un colegio jesuita y después en la Universidad de La Habana. En medio de lo que fue la dictadura batista, él estaba militando en un partido que se llamaba Partido Ortodoxo, que en Cuba era como democrático progresista, digamos, un partido que pudiera ser una mezcla de peronismo, radicalismo, qué sé yo, alguna cosa así. Militaba él en este Partido Ortodoxo, un partido que era nacionalista, que es marquiano de alguna manera. Empieza a conseguir que había que derrotar esta dictadura, pero que no era posible derrotarla nada más que poniendo un voto. Había elecciones, Batista había ganado por elecciones. Primero fue un golpe, pero después fue digamos, se dio electoralmente, ganó. Entonces, él pensaba, no, con el votito no poder, vamos a empezar a pensar otra forma. En esa otra forma de las movilizaciones, la dictadura fue cada vez golpeando más, siendo más represiva, con lo cual él iba, digamos, avanzando en este concepto de que había que enfrentarla y que había que luchar. Ahí él comienza este movimiento contactando a un sector muy importante de Oriente, Cuba, a través de un dirigente que se llamaba Frank Páez, que fue el segundo del movimiento, que era un evangelista, un dirigente evangelista de Oriente. Contacta y se mete dentro de esta organización a un dirigente que se llamaba Echeverría, que era de la parte occidental de la isla, digamos, que bueno, había que hacer una explicación de por qué Occidente y Oriente, pero en la parte occidental era un cristiano de izquierda, Echeverría, un tipo importante con una base de pueblo, de masa, de gente, y organizada allá. Y él era del Partido Ortodoxo y el hermano Raúl Castro era un militante de la juventud del Partido Comunista. En Cuba se llamaba Partido Socialista Popular, PSP. Ese grupo que piensa tomar el cuartel Moncada y el cuartel Bayamo y dice, Fidel lo escribe como que es el pequeño motor que va a encender el gran motor. Es decir, que ese hecho iba a producir una explosión insurreccional en la isla contra la dictadura. Bueno, el ataque es un fracaso, en ambos casos mueren muchos compañeros, no se produce ninguna insurrección, además de no haber podido tomar el cuartel. Se salva Fidel con otros compañeros, los meten presos. Aparentemente, digamos, tanto Estados Unidos, que era quien más o menos manejaba la historia dentro de Cuba y dentro de Batista, y la propia dirección, entienden que ya está, estos muchachos ya no son un peligro, mucho más tienen un problema teniéndolos presos que largándolos. ¡Pum! Los largan y se van a México. Inmediatamente ya
El movimiento seguía funcionando, es decir, ya no estaba Fidel, no había logrado, pero los distintos grupos existían, estaban. Entonces Fidel decide continuar la lucha. ¿Cómo continuarla? Bueno, como lo que habían pensado, es decir, habían pensado que si no consiguen tomar los cuarteles iban a ir hacia las montañas y en la Sierra Maestra iban a desarrollar una guerra campesina, etc. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a pensar esto y empieza a generar lo del Granma. En este instante donde aparece este personaje que está ahí en tantos lugares de Aquino, que es, y que está puesto por ahí, Che, ¿sí? Que se contacta primero a Guatemala con compañeros del 26 de julio y después ya directamente con Fidel, y él lo escribe en un momento en el que dice que en esa reunión directamente decidió incorporarse a la expedición, se llama expedición, el Gama, ¿no? El yacht que habían preparado para desembarcar en Cuba. Él va como médico, su función era ser médico de la expedición. Bueno, esta expedición se produce. Hay una anécdota, que no es anécdota, sino es una realidad, cuando ellos desembarcan, hay, digamos, que además Fidel, con un criterio de que como había organización dentro de Cuba, dice, vamos a ser libres o mártires antes de tal fecha, le está dando una fecha al gobierno de Batista, cuando van a desembarcar. Y digamos que hay una organización de una huelga general para cuando desembarquen. Bueno, la huelga general no funcionó, o funcionó pero no fue. En el desembarco son sorprendidos, o ya tenían una noticia, pero el hecho es que mueren en combate en ese primer momento muchos compañeros. El Che en ese momento era el médico de la columna, entonces llevaba una caja de medicamentos. Hay un compañero que llevaba una caja de municiones, cae herido, entonces él como médico va a ver cuál es la situación, está muerto, comprueba que está muerto. En ese momento él deja la caja de medicamentos y se cuelga la caja de municiones. Cuando se la cuelgan y sale para meterse en un cañaveral, le disparan con una ametralladora, pegan la caja de municiones, cosa que lo salva, porque rebota, le pega por el cuello, empieza a sangrar, se siente con el golpe, cae al piso, y bueno, él creyó en ese momento que ya estaba, ¿no? Que le habían pegado un tiro en el pecho. Y pasa otro compañero y le dice, vamos, levantate, y se levanta y dice, y entonces era que le había pegado digamos, de referión, tenía sangre, pero que no era una herida mortal, y en ese momento es que él dice, dejé de ser médico para ser combatiente. ¿Sí? Desde ese momento en adelante él decidió que iba a combatir, bueno, era médico, pero que su misión y fundación era combatir. 2 años, triunfo militar, 50.000 hombres rendidos. Va el Che Camilo, desembarcan, no, llegan, porque no van en barco, pero llegan caminando a La Habana, a los 2 cuarteles más importantes de La Habana, desarman a los... ¿Sí? Toman el poder militar. Pero el poder político todavía no lo tenían, entonces, ¿qué hace Fidel? Nombra a Dorticó, que era el que lo había juzgado en el asalto a Cuartel y Miro Cardona, que los dos eran pro-yanquis. Lo nombran uno presidente y el otro primer ministro. Al poco tiempo saltan los dos por todo lo que era la movilización popular, ¿sí? Entonces pasan a ser Fidel y Dorticós. Yo había dicho Dorticós era un grupo. Fidel y Dorticós toman el poder político. Recién ahí comienzan a hacer las expropiaciones de los territorios más grandes, expropiaciones de la minería, expropiaciones de la parte eléctrica, es decir, comienzan a tener el poder económico. Ahí es donde lo manda a Che, Fidel, a que vaya al banco a ser presidente del banco. Jamás en la vida Ernesto había tenido algo que ver con un banco, pero ahí lo manda. ¿Cuál es el objetivo? Que se siente arriba de los dólares del banco y no salga un dólar más. Porque ya había muchos de los empresarios demás que se estaban yendo y se llevaban los dólares. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En ese momento es cuando ellos tienen el poder.
Es decir, hay una cuestión para mí clara. El gobierno es gobierno, no es poder. Es una parte, lo que es poder político, ¿sí? Pero ellos logran primero una derrota militar, después un poder político, por último, tener en su mano la soberanía económica, es decir, la independencia y la soberanía económica. En un país chico, pobre, no tenían las posibilidades que podía tener Rusia o que podía tener China o que tener otros países, pero eso es lo que logra. De ahí en adelante, ellos tienen las manos libres y con el pueblo apoyando, con el pueblo movilizado. Año 59 de Constitución, era increíble lo que eran las cosas en la calle. Entonces, esto para mí es muy importante en el sentido de la historia. Yo creo que todos los revolucionarios, que todos los militantes, que todo lo que queremos ver para el futuro, tenemos que mirar la historia. Tenemos que conocer la historia de la lucha de los pueblos, las equivocaciones y los aciertos, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a indicar qué es lo que sí y lo que no, y contextualizarlo, por supuesto, en la situación de hoy. O sea, no todo lo que pasó por allá en los años 60 es lo que pasa hoy. Pero la historia es como una espiral, es decir, que no es exacta, pero tiene un correlato. Entonces yo creo que, así como Che estudia la historia, y nosotros en los años 60 estudiamos la historia, hoy tenemos que estudiar la historia. Y no podemos dejarnos nada más que, primero no dejarnos decepcionar porque la situación es compleja, o porque la situación va para atrás. Visto que vemos que hay elementos que están mostrando que cada vez hay más o desunión o dificultades más. No, lo que tenemos que tener claro es que las contradicciones que de fondo tiene el sistema son las que en definitiva van a hacer que este sistema cambie, pero solo no. O sea, va a cambiar con la acción de los pueblos, con la acción de la gente, con la acción de la militancia, con la acción de las organizaciones. Pero solo mirando y solo aprendiendo, creo que lo podemos valorar. Y un poco lo que decía el compañero, que cuál es la función nuestra, la función de los viejos, ¿no? La función de los que hemos tenido una militancia y que no logramos con esa militancia tomar el poder y con esa militancia cambiar la estructura, pero que tenemos experiencia, es decir, las negativas y las positivas. Esto es importante, es decir, que podamos trasladarlo y podamos darle a la juventud, primero, la convicción y la seguridad de que la victoria está y va a ser, y hay un discurso de Che que lo tengo acá en la memoria, que él dice que es y será, ¿no? Es decir, que no hay ninguna posibilidad de que no sea victoria, va a ser victoria. Claro, no es una cuestión fácil de mañana, pero sí es así, que la convicción en la fuerza de los pueblos y en la fuerza de la movilización nos tiene que dar a nosotros la seguridad de que sí va a ser así. Y esto de construir desde abajo, ¿sí?, nos está mostrando que sí es así. Yo he visto todas las construcciones que se han hecho aquí, yo estoy viendo a ustedes mismos, el estudio, cada uno de los lugares. Yo fui a los lugares de los chiquitos y después de algunos chicos más grandes, y yo estoy viendo que están construyendo, ¿sí? No solamente construyendo, construyendo ladrillo, o sea, construyendo metal, ladrillo, o sea, no hay duda de eso. Entonces esta construcción también indica que es posible. En este mundo es posible. Quiere decir que en este mundo, cuando digo, en esta situación general, ¿no es cierto? Que todo es banco, todo es dinero, todo es a ver qué hay por tener eso, cuál es tu marca, qué sé yo, o que resulta que uno de los beneficios bárbaros que ahora hay es que te venden un auto extranjero con no sé qué descuento, ese auto, sí. No me da ni para andar en el taxi. Entonces, este punto me parece muy, muy importante. Esto es lo que yo puedo trasladar. Después, leer, qué sé yo, una infinidad de cosas. En algunos casos, cosas que son
sorprendentes porque yo les decía que no es muy conocido que Ernesto y después además de ser lector, hubiera escrito poesía, pero sí, también escribió poesía y escribió algunos relatos como literato, y si algunos acá de los que están estudiando estudian literatura o estudian algo que tiene que ver con letras, bueno, también el tipo escribía, y escribía bien. Pero les voy a leer una carta que él nos manda, o le manda más bien a los viejos, ¿sí? Cuando en el 65 él decide dejar la división en Cuba y ya en ese momento marcha para Congo, pero después para Bolivia. Le voy a leer porque condensa un poco su pensamiento en esto. El mismo día que él hace una carta a Fidel de despedida, ¿no? La carta de despedida a Fidel. Entonces, él dice: queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi alarga al brazo. Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en mi esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero y lo soy, solo que de un tipo diferente, de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va mi último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte. Créanme, solamente hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiere del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, a Ana María, a Patatina, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo, hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Entonces, esto que escribe de despedida y que es una cosa así de decir, voy y lo haré y puede ser que muera en esto, yo lo voy a matizar con una carta, con una cosa que él escribe cuando en el año 65 están en Congo y viene y le dice que nuestra madre, la vieja, está enferma y que va a morir, que no tiene solución. Y él dice una serie de cosas, escribe más o menos largo sobre el tema de la vieja, y aquí está. Entonces, esto se llama, si ustedes lo quieren leer todo largo, porque no lo voy a leer todo, lo van a encontrar, se llama La Piedra. Che Guevara, la piedra va a aparecer. ¿Por qué la piedra? Bueno, porque cuando él le dicen esto, él tiene una piedra y un pañuelo. Una piedra que le había regalado la vieja y un pañuelo. Y eso lo llevaba él como un recuerdo de la vieja y de su mujer, la reina, ¿no? Entonces, un poco para matizar el tema, ¿no? El guerrillero, el tipo que está acá, entonces está hablando de la vieja. Entonces dice, qué sé yo, de veras no sé. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga, mi viejo, con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada acariciando mis altos, como un muñeco de cuerda, como si la ternura le saliera por los ojos y la voz, porque los conductores rotos no le hacen llegar a las extremidades, y las manos se estremecen y palpan más que acarician, pero la ternura rebala por fuera y la rodea, y uno se siente tan bien, tan pequeñito y tan fuerte. No es necesario pedirle perdón, ella lo comprende todo. Uno lo sabe cuando escucha ese mi viejo. Entonces esto un poco para ver los dos Che, ¿no? El Che este que escribe a lo viejo y el Che que se acuerda de la vieja. Bueno, y los dejo a ustedes para que me pregunten lo que quieran.